pues a través de estas conferencias tratamos de dar respuestas, explicaciones y apoyo para todo este tipo de problemáticas que se enfrentan en las diferentes áreas en las que ustedes están laborando. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar, como comentaba, a la maestra Aymara Marisela Mancilla Martínez. Va a tener un tiempo de 45 minutos para poder hacer una exposición y posteriormente pues vamos a dar paso a algunas preguntas que pueden hacer en micrófono abierto o bien por escrito. Nos están comentando, bueno, que a partir de la sesión pasada, de la conferencia pasada, se les puede dar una constancia por la conferencia, por asistir a la conferencia, y pues sí, nos pueden dejar su nombre completo y su correo electrónico para podérselas hacer llegar. Bueno, me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular de la maestra Marisela. Ella es docente del Diplomado en Psicometría y Pruebas Psicológicas y del Diplomado de Psicología Clínica precisamente en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, MAPSI. Es licenciada en Psicología y maestra en Criminología por la Universidad de Ixtlahuaca, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de formación y actualización en diversas áreas de la psicología, principalmente en el área de evaluación psicológica, en TA Ediciones. Es docente investigadora de la licenciatura en Psicología, impartiendo las unidades de aprendizaje correspondientes al área clínica y metodológica instrumental, tutora de grupo y coordinadora del programa institucional de tutoría de la Universidad de Ixtlahuaca, incorporada a la UAM. Se desempeña también como tutora externa de la Maestría en Psicología de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es asesora de trabajos de investigación para obtener el grado de licenciatura y posgrado. Ha sido orientadora educativa y ha ocupado el puesto de jefa del Departamento de Psicometría de la licenciatura en Psicología. Ha participado en escuelas de educación básica y medio superior como ponente de diversos temas. Es participante de la creación del Hospital Psicológico y pertenece al Grupo Psicoterapéutico de Apoyo Grupal y es autora del artículo titulado Satisfacción de los estudiantes universitarios con su educación e índice de retención en integración académica en psicología en la revista de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología. Pertenece a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, MAPSI, a la Asociación Latinoamericana para la Formación de la Psicología, ALFEPSI, y al Consejo Mexicano de Psicología. Y es además psicoterapeuta en teoría de la praxis y perito en evaluación psicológica forense. Con ustedes la maestra Aymara Marisela Mancilla Martínez. Adelante, maestra Aymara. Muchas gracias, Rosario. Pues buenas noches a todos. Tengo hoy la oportunidad, el honor de poder utilizar este medio para poder compartir un tema que pues a todos nos atañe, siendo profesores o no. Muchos de nosotros somos padres de familia, también somos estudiantes y la contingencia que estamos viviendo por COVID-19, pues ha ocasionado que empecemos a tomar medidas, que empecemos también a diversificar nuestras maneras, pues nosotros como docentes de seguir impartiendo clases, los estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos también que están en posgrado también están buscando las mejores formas de tomar clase. Y nos hemos enfrentado pues a un contexto que cada uno ha calificado, que cada uno le ha dado pues una valoración. Para algunos es un contexto difícil, para otros es un contexto que le trae ventajas, para otros pues al principio generó a lo mejor cierta desventaja en la manera de seguir aprendiendo y ahora han tenido una adaptación. Sin embargo, el contexto ha sido diferente. Y nos hemos enfrentado pues a la educación a distancia, a la educación virtual y a la educación en línea, que ofrece diferencias, ofrece grandes diferencias. Ahorita pues vamos a revisar o vamos a platicar algunas de en qué consiste cada una de ellas, pero sobre todo, qué ha generado en
estudiantes, qué ha generado en docentes y qué ha generado en los padres de familia o bien en los tutores o principales cuidadores de los menores. A mí me interesa este tema porque pues yo soy docente, soy madre de familia, también soy estudiante y me he visto con la responsabilidad social pues de hablar de lo que ha implicado esta modalidad de aprender, donde pues a veces tenemos control sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre el ritmo del aprendizaje, pero muchas otras veces no. Y eso genera altos niveles de ansiedad, que por ende nos lleva a padecer pues un nivel de neurosis alto. Sabemos que cuando tenemos cuando tenemos niveles altos de neurosis, pues no podemos trabajar o no podemos aprender. Bueno, pues yo voy a compartirles esta noche este tema que espero que sea de su agrado y que pues si alguno de ustedes se visualiza en alguna situación, pues que nos los haga saber. Será una experiencia importante para el grupo de personas que estamos aquí. Bueno, pues cuando hablamos de autocuidado, de repente nos suena como a una palabra extraña, pero hoy en día es la más apta, es una palabra muy apta para hablar del cuidado que debemos de tener sobre nosotros mismos. Quienes debemos empezar a cuidarnos, pues somos nosotros, antes de esperar a que alguien lo haga, sobre todo en el área emocional. Esta pandemia, pues bueno, ha traído cambios en nuestras vidas, nos hemos tenido que acostumbrar y adaptar a un ritmo de vida distinto. Y bueno, estos cambios que se están produciendo en nuestra vida, pues también conducen a cambios en nuestras emociones. Y nuestras emociones, pues bueno, generan todo un sistema de adaptación. Por ello es importante reconocer qué estamos sintiendo y también qué sentimientos se generan a partir de estas emociones. Bien, pues las emociones nos envían mensajes para indicarnos cómo debemos adaptarnos a lo que nos está ocurriendo en la casa, en la escuela y en nuestro ambiente laboral. La clave para hablar de emociones pues radica en cómo nos estamos sintiendo y cómo manejamos esas emociones y esas sensaciones. Muchos de nosotros no logramos identificarnos con lo que nos está pasando y no captamos los mensajes. Muchas veces esos mensajes son adaptativos y no los vemos así, los vivimos como crisis. Entonces, ¿qué mensaje nos están enviando? ¿Qué hacemos con esos mensajes? ¿Qué conductas son las que adoptamos? Y por supuesto, ¿cómo respondemos ante ellas? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Lo ideal en toda esta situación del manejo de emociones sería que las pudiéramos regular, que las pudiéramos autorregular y utilizar a nuestro favor. Y bueno, me parece que uno de los grandes cambios a los que nos hemos tenido que adaptar, pues es a convivir con ciertas reglas pues eso, de convivencia. Hemos aprendido y ya estamos muy bien adaptados. Algunos me darán la razón en esto, en el uso de cubrebocas, en el uso de gel, en el uso de toallitas antibacteriales, el limpiar nuestros zapatos con los tapetes sanitizantes que encontramos en diferentes lugares, en nuestras casas sobre todo. Y todo esto nos ha involucrado en un nuevo estilo de vida que llamamos la nueva normalidad. Y al parecer tendremos que seguir viviendo de esta manera. Alguien decía, ahorita me cuesta mucho trabajo ponerme el cubrebocas, pero después ya lo hice o lo voy a hacer en automático, y muchos ya hemos transitado por esta situación. Bueno, pues en esta pandemia estamos aprendiendo a reconocer y aceptar nuestras emociones, a valorar muchas cuestiones que antes pues no valorábamos. Y ante esto, pues necesitamos gestionar nuestras emociones. Esto lo dice Julia Vidal, que es una psicóloga sanitaria y que ahora pues ha escrito mucho sobre esta pandemia.
Ujú. Y bueno, es muy cierto lo que ella dice. Estamos aprendiendo a reconocer y aceptar nuestras emociones, vayamos a donde vayamos. Estemos en casa tomando clases, hayamos tenido un periodo vacacional que regularmente no lo tuvo la mayoría, o quien ya pudo ir de vacaciones, pues bueno, habrá tenido que tener estos cuidados aún cuando estaba en un lugar y periodo de descanso. El estilo de estas vacaciones pues fue muy diferente a cuando estábamos en un periodo de normalidad, si así lo podemos decir. Bueno, pues finalmente esto implica el reconocernos, el resignificar también muchos aspectos en nuestra vida, el cuidarnos, el dedicarnos tiempo, y no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente y a nuestras emociones. Y esto lo podemos concretar en una frase de Mario Benedetti que dice: cada vez más nosotros y menos el azar, ¿no? Eso es algo que tenemos que recuperar hoy. Reconócete, dedícate tiempo, este, reconoce tus emociones, cuida tu cuerpo, pero también tus emociones. Recuerdo mucho una clase con el doctor Eduardo, donde nos decía que no se tenía, ni se podía, ni era viable separar, ¿no? O ver esta dualidad mente-cuerpo, sino que tendría que estudiarse como una unidad. Entonces, pues bueno, yo lo retomo en esta parte. No es el cuerpo dividido de las emociones o de nuestra salud psicológica, es unicidad. Y bueno, ante esta pandemia, nosotros estamos experimentando muchas emociones, sobre todo el miedo, la incertidumbre, la tristeza. Y aunque nos dicen, aunque nos están, a lo mejor algunas personas especializadas en el tema y no especializadas, ya visualizan el tema del cuidado o del autocuidado emocional, pues hacemos poco caso de esto. Nos dejamos llevar por una rutina, por una cotidianidad, estamos descuidados emocionalmente y aprendemos a vivir así, lo estamos normalizando. Ustedes habrán notado que el trabajo ha sido doble o triple, que las mamás ahora tienen que estar tomando clases con sus pequeños. Muchas mamás que conozco me comentan, es que tengo que conectarme a lo mejor desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y tengo que estar ahí con mi hijo de preescolar o con mi hijo que está cursando la primaria, y yo estoy volviendo a cursar esos programas educativos. Y quienes son mamás de chicos más grandes, adolescentes de secundaria y de preparatoria, pues aunque no están ahí con ellos porque ya tienen otro estilo de tomar clase, están al pendiente de ellos y de todo lo que ello implica. Y pueden observar en sus hijos a lo mejor la angustia por no poder subir una tarea, la angustia porque no hay luz, porque no hay internet, porque no se escucha lo que dice la maestra, porque se pierde el contacto presencial con los profesores. Si bien es cierto que esto trae muy buenos aprendizajes y que nos ha hecho transitar por algo que no hubiéramos logrado en meses, que esperábamos lograr en años, pues no estamos acostumbrados a eso. La mayoría, el 85% de la población mexicana toma clases de forma presencial y ha tenido que pues aprender a tomar clases en línea, clases virtuales y clases a distancia. Hace poco yo veía en redes sociales una fotografía, un meme, ¿no? Como les llamamos, sobre una pequeñita que entraba primero de primaria y decía, bueno, todavía no sé leer, no sé escribir, pero ya tengo que saber cómo conectarme al Zoom, al Meet, tengo que saber escribir en un chat y tengo que saber, y ya tengo que saber cómo se suben las evidencias. Todo eso se agolpa y genera emociones desagradables. Entonces, ante todo esto, tenemos que autocuidarnos, hacer muchas cosas por nosotros mismos para mantener y mejorar la salud emocional. Y esto implica o comprende pues acciones de tipo cotidiano. Tenemos que cuidar nuestra estructura de pensamiento. Nuestros pensamientos tienen que ser positivos, muy racionales, y dejar atrás los pensamientos irracionales, como el no puedo, no lo lograré, no soy apto para esto,
nunca voy a dominar este tipo de educación. Y justo en esos pensamientos racionales, pues descubrimos nuestros límites. Cuando empezamos a cambiar estos pensamientos irracionales a pensamientos racionales, pues empezamos también a descubrir muchas de nuestras capacidades y descubrimos que somos aptos para desarrollarnos en este tipo de modalidades o en este tipo, perdón, en estas modalidades de educación. Y algo muy importante ante estas situaciones es desarrollar asertividad. La asertividad es una de las habilidades sociales más importantes y más interesantes de desarrollar. La asertividad implica, pues bueno, no aceptar, sino comunicarnos de la mejor manera con el otro sin ser agresivos y tratando de comunicar en el sentido más positivo que podamos, sin agredir a otras personas. Y esto a veces no se puede o no se logra. Nos dejamos llevar por lo que implica la educación a distancia, virtual o en línea, que nos hace desarrollar altos niveles de ansiedad. Y bueno, el cuidado emocional también tiene que ver con nuestra apariencia, con el no deteriorarnos y el no perturbarnos. Los maestros ayudamos a nuestros alumnos en estos aspectos, ¿no? Cuando los tenemos en clase, pues les pedimos que estén cuidados en su apariencia, que no estén en pijama, que no estén en una posición tan cómoda porque se pueden llegar a dormir, que hayan desayunado, que ya hayan disfrutado de un buen baño, una muy buena ducha. Entonces, eso también es parte del cuidado emocional. Y esto involucra pues la congruencia, ¿no? La congruencia en lo que somos, lograr autenticidad en esta parte del cuidado emocional. Y pues bueno, cuando llegamos a esto, a la vuelta al colegio, con estas nuevas medidas, a la vuelta al trabajo, también con algunas medidas importantes para cuidarnos en la parte de la salud y no contagiarnos, pues bueno, nos enfrentamos a retos y esos retos, como les decía al inicio, pues no solamente los vivimos quienes nos dedicamos a la docencia o quienes están educándose, no solamente los estudiantes, sino también los padres de familia y los principales cuidadores. Entonces, a todos ellos les decimos que habrá que aceptar nuestras emociones y darnos el permiso de vivirlas. Todas las emociones son necesarias, nos dan información valiosa de cómo nos sentimos porque moviliza nuestra vida. Entonces, si te sientes enojado, está bien sentirse enojado, validamos esa emoción. Si algo no resultó como tú querías, está bien sentirse así. Lo que no está bien es la descarga emocional que se hace. A veces no descargamos con las maneras de las formas adecuadas. A veces gritamos, somos violentos, o bien respondemos con agresión ante algún estímulo, y ese estímulo puede ser no, es decir, no es para generar como una respuesta agresiva, ¿no? A veces es una pregunta que te hace alguien en casa, alguien movió algo que estás buscando y eso detona, es el evento disparador de esa emoción que está contenida. Entonces, no todas las emociones son placenteras, hay emociones displacenteras y no sabemos o no hemos aprendido a cómo hacer esas descargas. No temas sentirlas, finalmente parte de la salud psicológica es aprender a aceptarlas y a gestionarlas. Entonces, aceptemos nuestras emociones. Si un alumno en clase en línea te dice, maestra, estoy enojado, maestra, estoy triste, o me siento mal porque no he podido hacer lo que tú me pediste de tarea, pues antes de todo hay que entender esa emoción, sobre todo de los niños. Los niños están aprendiendo a gestionar esas emociones. A mí me causa mucho interés y curiosidad cómo las mamás reaccionan ante las clases
virtuales, ¿no? Las clases que son sincrónicas con el maestro, donde el maestro está explicando el tema y el niño, el adolescente tiene que estar atento, sobre todo en el caso de los niños que están acompañados de sus mamás y las mamás son las que más están atentas a la clase. Y se nota cuando los regañan, cuando los pellizcan, cuando los patean, ¿no? Y los niños pues no saben guardar esas emociones. Los niños inmediatamente, mi mamá me pellizcó, ¿no? Y la Miss pues no sabe tampoco cómo reaccionar ante estas situaciones. Y entonces la mamá es así de, pon atención, la maestra te está hablando. ¿Qué te dijo la maestra? Pues no sé, mamá, no sé, pues tú estás aquí, ayúdame. Entonces, pues todo esto se tiene que gestionar. Las mamás también tenemos que aprender pues a vivir este tipo de emociones y a regularlas. No estamos preparadas para eso. En este programa de Aprende en Casa 2, que ahora le han denominado así, pues hay diferentes horarios para estar frente a este tipo de clases y es bueno, ¿no? Yo le veo muchas ventajas, sobre todo ventajas, porque hay distintos horarios y además se ha involucrado a los papás y a los principales cuidadores para que también puedan aprender. Yo he escuchado algunas experiencias de padres y dicen, todavía después del trabajo, ¿quieren que yo me ponga a ver la tele en horario nocturno de 10 a 12 de la noche para que al otro día yo le enseñe a mi hijo? No voy a poder. Y entonces viene, pues obviamente, una sensación de no lograr, de no obtener esa sensación de logro porque es el trabajo, aparte el trabajo de casa, y además estar ante esta clase nocturna. Y bueno, pues ahí también se generan emociones displacenteras que tienen, obviamente, este depósito reservorio, pues en la relación de pareja, muchas relaciones de matrimonio pues están viendo diluidas, ¿no? Por este tipo de circunstancias y las relaciones entre padres e hijos también. Ha aumentado el nivel de violencia, ha aumentado pues obviamente el maltrato físico y emocional hacia los niños, porque pues no estás aprendiendo, no pones atención, estoy cansada como mamá o como papá, o bien no estoy contigo en las clases y eso también me genera cierto desgaste emocional. Sobre todo me genera sentimientos de culpa y de remordimiento porque como mamá no puedo estar contigo en las clases. Entonces, pues bueno, es importante aceptar todas estas emociones y analizarlas, vivirlas, gestionarlas de manera positiva. Hay un ejercicio muy interesante en la teoría de la praxis, ¿no? Sobre cómo cambiar tus pensamientos irracionales en pensamientos racionales y eso nos ayuda mucho. Es todo un trabajo personal. También algo que nos ayudaría ante esta situación, pues es ampliar nuestro vocabulario emocional. Identifica lo que sientes y ponle nombre, exprésalo. Hay que buscar momentos para compartirlo en nuestro entorno, en nuestra familia. Ahorita estamos en casa y es con ellos con quien tenemos que compartirlo. Y se nos sugiere, hazlo con naturalidad y con serenidad. Exprésalo de una manera clara, de manera directa, no busques atajos. Y esto, pues, para algunos de nosotros es difícil, sobre todo cuando no hemos desarrollado un vocabulario emocional. Es importante trabajarlo en diadas. Una diada, esto también es parte de la teoría de la praxis. Una diada es esa conversación a profundidad que se tiene con un integrante de la familia, donde se tocan temas importantes, justo como las emociones, qué sientes. Y se nos sugiere en teoría de la praxis que esta diada dure, o mejor dicho, que dure más de 30 minutos y no más de 2 horas, donde podamos tener esta expresión de emociones sobre un tema en específico. En este caso sería la educación a distancia. ¿Cómo te estás sintiendo ante esta forma de tomar clases? El niño lo puede expresar, el adolescente, por supuesto, aunque conforme vamos creciendo o aumenta nuestra edad,
en años, pues nos volvemos más reservados, nos volvemos más resistentes. En los adultos, si no fuimos educados o no fuimos de alguna manera influenciados en el desarrollo de la inteligencia emocional, pues nos cuesta mucho trabajo. Y como no tenemos formas de afrontamiento, ¿qué hacemos? Nos volvemos violentos, gritamos, insultamos y hasta podemos castigar al otro de forma física con golpes por esta sensación de no poder. Uh-huh. Bueno, pues esta parte, esta parte de expresar tus emociones es una de las facultades o habilidades que tendríamos que desarrollar. Si eres papá o mamá, pregunta a tu hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en tu clase? Y no le des la respuesta, no le digas, ¿cómo te fue en tu clase? ¿Todo bien? Porque pues bueno, el niño te va a contestar, sí, todo bien, o el adolescente. Entonces, dale opción a que él conteste. A veces nosotros les damos las palabras y no dejamos que ellos se expresen. ¿Cómo estás? Hay que esperar a que nos den una respuesta. ¿Cómo te fue en tu clase? ¿Qué tal la clase que se te dificulta más? Si ya tienes contexto de cuáles son esas clases que más se le dificultan. ¿Qué tal con la maestra a quien no logras entenderle bien a bien? ¿Cómo te está yendo? Y esperar la respuesta y no atropellarlos en esas respuestas. Muchas veces como papás no tenemos los suficientes recursos para dirigir a nuestros hijos en esta cuestión de expresar sus emociones y se vale también aceptarlo, se vale también buscar profesionales que nos ayuden en esta tarea tan importante. También es muy, muy importante el desarrollo de afectos, porque eso potencia nuestras relaciones sociales. No dejemos que en este tiempo de pandemia, de confinamiento en nuestras casas, quienes lo estamos viviendo así, no dejemos que nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones interpersonales, familiares, nuestras relaciones de afecto se diluyan. Tenemos que buscar que estas relaciones se hagan cada vez más fuertes. Son un gran soporte emocional para nuestros hijos, son un gran soporte emocional también para nosotros. El saber que ellos están ahí, el saber que tu pareja te soporta emocionalmente, que tus hijos son un andamio psicológico, que tú como mamá eres el soporte para ellos, pues hace mucho más fuertes las relaciones en la familia. Cuando se diluyen este tipo de afectos, pues entonces vienen las patologías, vienen las crisis y no buscamos eso. Estamos en pro de la salud psicológica y la salud psicológica tiene como base el afecto que podamos sentir por el otro, el afecto que se genere en este tipo de relaciones. Y bueno, como docente, también debiéramos buscar el desarrollo del afecto con nuestros alumnos. No solamente es el darte información, no es solamente el instruirte, sino también generar este tipo de relación. Y se logra de una manera muy, muy fácil, siendo empáticos, saludando a nuestros alumnos, interesándonos por lo que ellos viven, preguntándoles cómo están, el llamarles por su nombre, que se sienta la cercanía entre el docente y el alumno, aun cuando estamos en una clase a través de un dispositivo. Por la tarde una compañera y amiga me decía, es que es muy importante que se haga esto, que también los docentes den un tiempo para que ellos se conozcan, para que ellos interactúen, porque muchos de ellos cambiaron de ciclo formativo, terminaron la secundaria, entraron a la prepa, o terminaron la primaria, entraron a la secundaria, y lo están haciendo pues de manera virtual, entonces no conocen a sus nuevos compañeros, están en un nuevo grupo con maestros nuevos y pues no se da esta relación de afecto. Nosotros como docentes tendríamos que empezar a propiciarla. Pues bueno, algunas plataformas educativas nos dan esta opción. Les soy sincera, en Zoom yo no sabía que se podían formar subgrupos, ¿no?, de trabajo y ahora en AMAPSI el doctor Eduardo y los maestros lo están haciendo y eso genera un vínculo cercano con otros compañeros y con el mismo profesor. No diluyamos nuestras relaciones interpersonales, al contrario, busquemos que
estas se hagan mucho más fuertes. Y podemos demostrar afecto de muchas formas. El afecto, el amor se genera, entonces tratemos de generarlo todos los días. Bueno, pues el cuidado emocional también tiene que ver con adquirir fortalezas emocionales frente a la adversidad, y esto pues implica el incrementar nuestra resiliencia. La resiliencia no solamente es superar una adversidad, sino que también implica aprender a vivir con las secuelas que pudiera haber dejado esta adversidad o este conflicto, y adaptarse, ¿no?, a una nueva forma de vida, o adaptarse a los cambios que generó ese conflicto. Eso es la resiliencia. No podemos resistirnos ante lo que estamos viviendo, no podemos resistirnos ante las nuevas formas de aprender y de enseñar, sino al contrario, tenemos que fortalecernos mucho más y generar resiliencia, yo como adulto, como docente, como mamá, como papá, y enseñar a mis hijos, a mis alumnos o a mis alumnos a generarla también. El autocuidado emocional se aprende. Si no generamos nosotros este aprendizaje, pues vamos a tener serios conflictos con nuestros niños, con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. Entonces, habrá que incrementar nuestro nivel de resiliencia. Podemos fortalecer nuestras emociones. Otra parte importante del cuidado emocional es manejar los desacuerdos. Y para esto, pues, otra de las habilidades sociales que entra en juego es la empatía, sentir cómo siente el otro, aunque no esté de acuerdo con ello. Es decir, acepto lo que tú piensas, lo que tú sientes, aun cuando no estoy de acuerdo. Entonces, el generar empatía, el generar este tipo de habilidad social, pues ayuda a que nuestra comunicación sea diferente. Podemos no estar de acuerdo, podemos tener discordancias, pero comprendo lo que estás sintiendo o comprendo lo que me dices. En las relaciones familiares, pues podemos trabajarlo muy bien. De repente, pues bueno, el estar todos en un mismo lugar, estar compartiendo muchas horas con la familia, con los hijos, con los papás, de repente, pues nos genera conflicto y se dan desacuerdos. ¿Con quiénes tenemos más conflicto? Pues con quienes convivimos más tiempo. Con quienes no compartimos mucho tiempo, pues no tenemos conflicto. Nos vemos cada semana, cada 15 días, y nos vemos con alegría, a lo mejor hasta con muchas ganas, ¿no? Porque no nos vemos todo el día o todos los días, pero los conflictos se dan con las personas con las que más compartimos. Entonces, ahí sería muy importante manejar los desacuerdos. Y nosotros como adultos, pues tener mucho mayor autorregulación de nuestras emociones en esta situación. Los niños y los adolescentes están aprendiendo a manejar esos desacuerdos. Muchos de ellos son poco tolerantes a la frustración, quieren todo inmediato, son egocentristas, son narcisistas por su edad. Entonces, a quien nos tocaría entender esa parte y ayudarles a autorregular este manejo de desacuerdos, pues es a nosotros los adultos. En el salón de clases también lo vemos. No me ha tocado, pero sí tengo la experiencia de algunos compañeros docentes que en las clases virtuales se dan desacuerdos en los alumnos, y pues bueno, ahí el tutor, el docente tiene que hacer un gran trabajo, está ante un gran reto de que se dé un muy buen clima en este tipo de sesiones. Y bueno, también buscamos con este autocuidado emocional tener mejores actitudes, ofrecer una mejor actitud a los demás y, por supuesto, a nosotros mismos. No somos responsables de todo lo que nos sucede en la vida, pero es clave cómo actuamos ante ello. Como dice nuestra diapositiva, muchas dificultades y problemas cambian al darle un enfoque constructivo, mejoran con lo que hacemos y con nuestra actitud ante ellos o ante estos. Entonces tenemos que fomentar un optimismo real, no un optimismo fantasioso de que las cosas van a estar bien solo porque sí, sino que debemos también trabajar para esto.
todos los días tenemos que trabajar en este optimismo real. Muchas de las situaciones que son caóticas en nuestra vida, que pueden representar una crisis, pudieran no serlo tanto si nuestra actitud es diferente, una actitud mucho más positiva, mucho más de hacer, de resolver, de concretar. A lo mejor la situación no se resuelve en el momento, pueden pasar días, hasta pueden pasar semanas según el ritmo de cada uno, pero siempre con la mejor actitud. Uh-huh. Y pues bueno, en este autocuidado emocional tenemos que ser tenaces, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser realistas. Y eso se visualiza en la definición de nuestros objetivos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestras metas a corto, mediano y largo plazo? En esas metas a corto plazo, pues muchas veces tenemos que actuar de forma rápida. Y ahí se vale, ¿no? El ser tenaz, también el ser flexible. Cuando somos muy rígidos, pues no aceptamos las cosas que se están sucediendo, que se están dando, y muchas veces queremos que las soluciones sean muy rápidas, inmediatas, o bien esas soluciones no tienen nada que ver con nuestro contexto. Y por eso damos esta sugerencia, ¿no? Tendremos que ser realistas ante el planteamiento de objetivos y la expectativa de esos objetivos. Y para lograr eso, pues tenemos que dedicar tiempo a estas situaciones y a nosotros mismos. Por eso enriquece tu autoconocimiento y tu autoestima. Tienes que conocerte para saber cómo reaccionar. Tienes que conocer tus emociones, por supuesto, para saber cómo autorregularlas y cómo mostrarte ante los otros, sobre todo porque el autocuidado emocional pues implica el no dañarte emocionalmente, el que mantengas tu equilibrio, el que te mantengas ecuánime para que la salud psicológica pues permanezca en nuestros días, permanezca en el desarrollo de nuestras actividades. Por eso es muy importante que en estos dos, en definir nuestros objetivos y en dedicarnos tiempo, sobre todo para el autoconocimiento y la autoestima, pues tengamos aspiraciones y que esas aspiraciones sean alcanzables y que no renunciemos a nuestras metas. Eso se lo podemos enseñar también a nuestros niños. ¿Cuál es tu meta para esta semana? Y bueno, si cambiamos el término meta u objetivos, si hablamos de la teoría de la praxis, que es nuestro argumento, diríamos, ¿cuál es tu propósito para esta semana? Vincular a los niños con el generar propósitos y que los propósitos sean claros, sean muy específicos para que se puedan lograr y que al final de la semana, el viernes, los niños, los adolescentes, nuestros jóvenes estudiantes y nosotros mismos sintamos esa sensación de logro y no una sensación de frustración porque mi propósito era alto y no lo pude cumplir. Entonces también hay un trabajo muy importante de los padres. ¿Qué propósito tienes para esta semana? Muy puntual, muy claro. Hasta lo podemos escribir en una cartulina, lo podemos poner en un post-it. El niño lo puede poner en su agenda de trabajo y a partir de ahí empezar a cumplir esos propósitos que pueden ser 3, 4, dependiendo de la realización de nuestros niños y de nosotros mismos. Bien, habrá que mejorar nuestras habilidades sociales. Tendremos que, pues, respetar, ¿no? Nuestros derechos personales, respetar los de los demás. Tenemos que progresar en nuestras habilidades de comunicación. Nuestra comunicación, como ya lo mencioné, tiene que ser muy asertiva. Tenemos que practicar y reivindicar nuestros derechos sociales. Tenemos derecho a cambiar de opinión, a equivocarnos, a decir no, a aceptar también y a rechazar críticas. Esto es parte de la asertividad. Ahorita me acuerdo que la asertividad puede ser afirmativa, pero también la asertividad puede ser de rechazo, si no me equivoco. Entonces podemos decir no
podemos también rechazar situaciones, rechazar las críticas, algunas críticas, y sentir que tenemos también el derecho de equivocarnos. ¿Cómo mejorarán estas habilidades sociales? Cuando yo las integro a mi persona, cuando soy capaz de reconocer estos derechos. Bueno, todo esto favorecerá nuestro bienestar emocional, favorecerá el aprender a cuidarnos emocionalmente, porque también debemos impulsar pues los hábitos saludables, el dormir bien, el comer de manera equilibrada, en horas específicas, consumir determinados alimentos, también dedicar el tiempo a recrearnos, al ocio. También debemos tener tiempos de descanso, por supuesto, tiempo laborable, tiempo de escuela, tiempo de trabajo. Y si hacemos un buen uso de este tiempo que se nos ha enseñado en teoría de la praxis a la organización del tiempo, cómo debemos de dedicar, ¿no? Cómo debemos de diversificar o de organizar nuestro tiempo durante los días de la semana y los fines de semana, pues estaremos en pro de lograr salud psicológica. Y ahora lo que nos ocupa, pues esto nos llevará a desarrollar este autocuidado emocional. Por lo tanto, los hábitos saludables tienen que formar parte de nuestra cotidianidad, de nuestro presente virtual. Nuestro presente virtual es lo que estamos viviendo ahora, la etapa que estamos viviendo ahora. ¿Cómo quieres vivir este presente virtual? ¿Con crisis? ¿Con situaciones no resueltas que vamos postergando? ¿O quieres vivir tu presente virtual de manera saludable, aprendiendo a cuidarte, autocuidarte emocionalmente? Entonces, el desarrollo de la inteligencia emocional y de la inteligencia social pues va vinculado al tiempo que invertimos en nosotros mismos. Quizá pudiera parecer un acto egoísta, no lo es, es un acto de autocuidado. Entonces, pues buscamos cumplir con nuestras tareas, buscamos el cubrir también los distintos roles que jugamos. Queremos que estos roles se manejen de una manera adecuada, no a la perfección. Y para lograrlo, pues bueno, tenemos que hacer toda una lista de hábitos saludables, y estos hábitos saludables pues para nada pueden ser postergables, los tenemos que atender de inmediato. Todo esto que explico, discúlpenme si soy muy corta en el discurso, pues aplica para todos, no solamente para ti, sino también para los niños que atiendes, para tus alumnos que aún son adolescentes o que ya están en la licenciatura, están en otra etapa de desarrollo, aplica para todos. Llama mucho la atención el que adultos también estén preocupados, ¿no? Por este autocuidado emocional, y que también estemos haciendo pues lo conveniente. Adultos mayores también están involucrados en este aspecto de autocuidado emocional, porque pues bueno, aunque ellos a lo mejor, muchos de ellos no están vinculados en esta educación a distancia, virtual y demás, pues también están sufriendo o también son blanco de los estresores por la pandemia. Bueno, pues estas son algunas sugerencias para el autocuidado emocional que muchas de las veces descuidamos, ya que invertimos tiempo pues en otras circunstancias y no en atender ese desgaste que se va incrementando pues con el tiempo y de forma invisible, porque no nos damos cuenta hasta que no hemos desarrollado un síntoma o hasta que no manifestamos algunas conductas pues alteradas, ¿no? En nuestras emociones. Y bueno, este deterioro, este desgaste, pues tiene señales. Inmediatamente se nota en el ambiente laboral, en nuestras relaciones sociales, en nuestro contexto y a nivel personal. Bueno, este desgaste emocional se puede evitar, lo podemos trabajar, si no el 100%, pues a lo mejor en un 70, 75%, 80%, atendiendo pues estas 10 sugerencias de autocuidado emocional.
No sé si hasta ahora alguien quisiera hacer alguna pregunta, quisiera hacer algún comentario. Se está comentando Patricia Torres, dice, considero que la relajación y la meditación también son parte del autocuidado emocional. Sí, tienes razón. La relajación y la meditación nos ayudan, pues bueno, estar en contacto con nosotros mismos. Es un momento donde no es que nos desconectemos, sino que entramos justo eso, ¿no? En un trance emocional con nosotros y podemos, pues, pensar en algunas situaciones, podemos solucionar también algunas cuestiones de nuestra cotidianidad, o bien, ¿no? Podemos llegar hasta esos niveles de la meditación donde no hay nada en nuestra mente, ¿no? Nos ponemos en blanco. Por supuesto que también son parte del cuidado emocional. Muchas veces, pues no sabemos cómo llegar a esto. Necesitamos aprenderlo. Por eso yo les decía que el cuidado emocional se aprende. Aunque sabemos y somos conscientes de que necesitamos cambiar, resolver o aprender algo, no encontramos cómo hacerlo. Imagínense si nosotros como adultos muchas veces lo pensamos así, ¿qué ocurrirá con nuestros pequeños estudiantes, con nuestros adolescentes que están en una etapa de crisis? Para algunos crisis evolutiva, para otros crisis caótica, ¿no? De conflicto, viven muchas crisis de conflicto, donde sus medios de defensa pues no les ayudan para enfrentar ese tipo de situaciones. Muchos jóvenes están escindidos, pasan al acto, viven de una manera pues justo así de conflicto, en crisis de conflicto, el tipo de educación que ahora están viviendo. Muchos otros adolescentes pues lo enfrentan con medios mucho más positivos, ¿no? Con la intelectualización, con el ascetismo, que es a través del deporte, de vincularse, a través del esfuerzo físico, ¿no? A resolver este tipo de cuestiones. Entonces, debemos de propiciar el cuidado emocional en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y como docentes, pues tenemos mucho más alcance con nuestros estudiantes. Valdría la pena que una de nuestras clases no la dedicáramos, perdón, al desarrollo del tema, sino a practicar el cuidado emocional. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Qué de desagradable has vivido? ¿Qué de agradable, qué situaciones agradables has vivido? ¿Qué tan agradable ha sido este periodo? Y de esa manera empezamos a involucrarnos con ellos y les vamos sugiriendo formas de cuidado emocional. Y no será una clase perdida, al contrario, será una clase donde estemos procurando, donde estemos promoviendo la salud psicológica. Dice Estela Arce, ¿cómo manejo mis desacuerdos y los desacuerdos con los demás? Ernestina Hermosillos comenta también, aprendí a utilizar el Zoom y otra tecnología en esta pandemia. Se me hacía algo difícil y ahora es algo cotidiano. La necesidad va incrementando nuestra creatividad. Sí, sí, por supuesto. Y esto que nos acaba de leer Rosario, pues es una forma muy positiva de enfrentar esta situación de pandemia. Y pues si preguntáramos a esta persona que si visualiza más ventajas que desventajas, nos lo confirmaría. Ha sido una época de aprendizaje. Ha sido una época donde muchos de nosotros, y me sumo a ella, pues hemos aprendido a utilizar este Zoom. El doctor Eduardo no me dejará mentir cuando me dijo, tienes que dar clases en Zoom. Yo dije, sí, pero no sabía cómo. Entonces, él me enseñó y fui aprendiendo muchas cosas. A partir de ahí, pues, se abre un panorama diferente. Yo, como docente, no pensé que las clases en línea tuvieran tantas ventajas, como también desventajas, pero yo quiero ser más racional, más positiva, tiene muchas ventajas y a pesar de esa distancia podemos generar muy buenos vínculos con nuestros alumnos, con nuestros docentes, con nuestros compañeros de trabajo.
Si sientes que últimamente estás perdiendo contacto con compañeros de trabajo, pues bueno, basta con generar una reunión y verlos, ¿no? Platicar con ellos, también con la familia. Muchas veces no nos podemos reunir y hasta la familia se ha involucrado en este tipo de formas de interactuar. Bien, pues Entonces, bueno, Rosario, perdón. no, perdón. Sí, la pregunta sobre los acuerdos, Ah, sugerencias para cómo manejar los desacuerdos. ujú. Bueno, pues aquí es muy importante poner en juego nuestra inteligencia emocional. Tenemos que ser más pasivos en la idea de saber escuchar al otro, desde dónde me está planteando una situación en la que yo estoy en desacuerdo, dejar de ser tan reactivo y tratar de comprender al otro, desde dónde me está hablando, qué me está queriendo comunicar, entender su marco de referencia. Si bien no estoy de acuerdo, sí puedo comprender lo que la otra persona me dice. Y aquí el reto, pues, es llegar a una solución donde se puede dar ese 50 y 50, ¿no? Donde yo quede de alguna manera satisfecho con el acuerdo al que hemos llegado y el otro también, o bien muchas veces este 50-50 no se da, a lo mejor es un 70-30, a veces me toca ceder un poco más o a la otra persona, pero pues entender que esto debe generar un cierto equilibrio. Pero yo le sugiero que escuche al otro desde su marco de referencia, desde su emoción, para poder comprenderlo. Y bueno, aquí entra otra habilidad, la empatía. La empatía. Sí, Rosario. Hay más preguntas, pero si gustas, concluyes con tu participación y luego vemos las preguntas. Sí. Bueno, pues les decía hace un momento que las emociones nos envían mensajes. Y aquí solo puse algunos ejemplos, ¿no? El estrés, que recuerden que hay dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es el positivo y es el que debemos de manejar, porque va a orientar nuestra atención y nos llevará a organizar, como dice ahí, nuestros recursos y nos preparará para la acción, nos motiva, nos da energía. El distrés, todo lo contrario, nos inmoviliza y nos hace entrar en una zona errónea, ¿no? Una zona errónea, imagínensela como un bache del que no podemos salir. Intentamos, casi siempre de la misma manera y no logramos salir de esa zona errónea que nos inmoviliza. Entonces, el estrés hay que canalizarlo a su forma positiva, al eustrés, y que sea energía, que sea motivación para la acción. El miedo también es una emoción que visualizamos como negativa, pero hay que visualizarla como nuestro aliado. Es una emoción que puede ser nuestra aliada y que nos puede dar la protección que muchas veces no nos damos, que pasamos desapercibida y que en algunos momentos pues, nos hace enfrentarnos ante fenómenos, ante eventos, a veces hasta personas que nos pueden dañar. Entonces, haz del miedo tu aliado. Si sientes miedo, reconoce el miedo. No es malo sentir ese miedo y conviértelo en un factor de protección. La tristeza, pues bueno, nos ayudará a asimilar lo que está sucediendo. No tengamos miedo de sentir tristeza, vivámosla, experimentémosla, pero después de ella, tratemos de elaborar, de aprender, de construir, sobre todo de resignificar, que nos ayuda mucho en nuestra cotidianidad, ¿no? De repente la tristeza se siente por las pérdidas y se busca simbolizar esa pérdida, se busca simbolizar aquello que ya no está y a través de la resignificación pues podemos lograr un gran avance en nuestra salud psicológica. La preocupación pues también hay que volverla nuestra aliada, promueve la ocupación. Es estresante, voy a utilizar esa palabra, sentirnos preocupados. Estamos en un momento de ansiedad o en un nivel de ansiedad que a veces no podemos manejar. Entonces, convirtámosla en ocupación. Desarrollemos
nuestras actividades con responsabilidad, en tiempo, para no tener comportamientos de riesgo que primero nos dañen o que nos dañen a nosotros mismos y que dañen a otros. Entonces, el ocuparnos eleva nuestra responsabilidad. Entonces, dejemos atrás la preocupación y empecemos a ocuparnos. Y bueno, la esperanza, la ilusión, la alegría, pues nos dan energía, nos estimulan para afrontar las dificultades, para ser creativos, para dar soluciones, y no solamente para ser creativos, sino también para ser creadores, que es algo que buscamos y que promovemos mucho en AMAPS y que el doctor promueve mucho. No solamente ser creativo, sino también ser creador. Entonces, hagamos de nuestras emociones desagradables nuestras aliadas para recuperar pues, el equilibrio y para ese cuidado autoemocional. Bueno, y a partir de ahí, pues se nos invita a que invirtamos en nuestro banco emocional, tengamos emociones positivas acumuladas para que seamos personas pues más relajadas, que podamos disfrutar de los detalles del día a día, que estemos pues que seamos agradecidas con lo que sí tenemos, que seamos mucho más empáticos, que nos enfoquemos de una manera mucho más eficiente en la solución de nuestros problemas y que seamos promotores de este cuidado emocional, que nos volvamos mucho más reflexivos en las situaciones que se nos presentan todos los días como experiencias de aprendizaje. Y pensar todos los días en decir no al desgaste emocional y sí al cuidado autoemocional. Recuerden que el autocuidado emocional pues es una opción. Nosotros elegimos todos los días si queremos este cuidado emocional o el desgaste emocional. Bien, Rosario, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay varios comentarios. Mira, está el de Miriam. Dice Miriam Tapia, lo ideal es que el docente conozca a qué ambiente de aprendizaje se enfrentan los estudiantes en el hogar. De lo contrario, difícilmente podrán hacer labor de aprendizaje. Podrán enseñar su materia, pero no va a lograr que el estudiante aprenda. Deben conocer su mochila emocional y cultural. Sí, gracias, Rosario, gracias, Miri. Tiene mucha razón, Miriam, ante esto. Recordemos que el estudiante no, vamos a decirlo así, no llega a la escuela con su mochila llena de libros y de libretas y útiles escolares, sino llega a la escuela también con sus emociones. Y lo mismo sucede ahora, aunque esté en casa. Él se sienta frente a la computadora o frente al teléfono, al dispositivo que tenga y trata de poner atención. Es el reto que se le pone, pero no sabemos en qué ambiente familiar no sabemos cómo está el ambiente familiar en ese momento. No sabemos cuál es el contexto de la familia, si la mamá está cerca como apoyo o la mamá está cerca como castigadora. O como aquella que hace cumplir, ¿no? Que el niño esté allí. Entonces los maestros, me parece que en este tiempo de educación a distancia y virtual, pues también debemos trabajar con los padres. Y es algo que no visualizamos. Pensamos que si el niño está ahí sentadito y que tiene la mirada fija a la computadora, me está poniendo atención, pero a lo mejor el niño está en otra situación, está pensando en otras cosas. Tenemos que ser muy observadores, muy observadores de cómo es que están nuestros alumnos, sobre todo los pequeños y los adolescentes. Los más jóvenes, bueno, los jóvenes o los adultos ya, decía yo, quizá nos podemos expresar de una manera más fehaciente, más clara, pero muchas veces los niños y los adolescentes no lo hacen porque no saben cómo hacerlo. Y algo que a mí me preocupa mucho es que nuestros niños y adolescentes sean asintomáticos de emociones, ¿no? Que no generen comunicación de sus emociones y que ni los padres se den cuenta de lo que ellos pudieran estar viviendo.
Últimamente se han desatado y desarrollado muchas investigaciones sobre las emociones ahora en este tiempo de pandemia, con la educación a distancia, la educación virtual, por el uso de plataformas digitales y pues estamos encontrando que sí, tenemos una gran ventaja, nos adaptamos muy bien, pero no todos los días son buenos, también hay días malos, también hay semanas que no son tan gratificantes en el estudio, en la parte académica. Entonces, valdría la pena que los profesores pusiéramos atención también en estos aspectos. Yo propongo y pues bueno, me tocará hacerlo con mis estudiantes de licenciatura, pues que en algún momento yo no tenga la clase con mis estudiantes, sino que pudiera yo tener una sesión con los papás. Sé que es difícil porque la mayoría de ellos trabajan, pero sería muy interesante tener una sesión con ellos y platicar sobre sus experiencias, ¿no? Como padres y como quienes apoyan a estos chicos para ver en qué condiciones están. Yo les puedo decir que he recibido pues mensajes de mis estudiantes y muchos de ellos están aquí ahora en esta sala de Zoom manifestándome sus emociones. Maestra, estoy triste. Maestra, discúlpeme si no pongo mi cámara en activo, pero hoy no estoy con la disposición de poderme mostrar ante mis compañeros ni ante usted, estar en la clase, pero con la cámara inactiva. ¿Se entiende, no? Algo está pasando. Estudiantes que han perdido a sus padres por la pandemia, por COVID, por contagio. Maestra, la semana pasada falleció un familiar, o falleció mi mamá, o falleció mi papá. Quiero estar en su clase, pero no me siento muy bien. Entonces, discúlpeme si en algún momento salgo de la sala. Por supuesto que se entiende y somos empáticos ante esto. Afortunadamente, el docente también funge como tutor y el tutor acompaña no solamente no solo en lo académico, sino también en la parte personal. Y aunque no seamos tutores, todo docente es tutor. Y puede llevar a cabo este acompañamiento. Sí, Rosario. Sí, en esa complejidad de circunstancias a las que nos estamos enfrentando, nos dice Rocío Flores Castaño, ¿cómo estar en armonía con tus dos hijas? Si abrazas a una y la otra te ve, no sé qué está pensando, pero es una mirada triste. ¿Cómo actuar ante esto? Bueno, pues yo les decía que podemos hacer el ejercicio de diadas, que es un ejercicio que se propone desde la teoría de la praxis, y con cada hija tener ese acercamiento a profundidad de comunicación, de establecer un nivel de comunicación muy alto, muy bueno, muy positivo, y enterarnos de lo que está viviendo cada una. Este ejercicio de diadas, lejos de separar o de decir, ay, bueno, es que hoy me toca con una niña y mañana con otra niña, lejos de generar una separación, genera un vínculo mucho más profundo entre padres e hijos. Entonces, cuando esta diada se da de manera adecuada, pues en el momento en que la mamá abrace a la otra niña o esté platicando con la otra niña, pues no se va a sentir celosa su hija. Al contrario, va a entender que pues está en un momento con su hermanita, así como tiene momentos con ella. Y eso disminuye, mejor dicho, la rivalidad entre hermanos. Muy bien. Ruth Villaseñor señala, estamos aprendiendo a usar recursos tecnológicos, sin embargo no aprendemos a ser humanos. Sí, por eso la frase de Mario Benedetti al principio, ¿no? Que es realmente lo importante. Sí es cierto, somos muy hábiles en el uso de las computadoras ya, y a veces nos desprendemos de la parte humana. No lo hagamos, por favor. No lo hagamos. Si nos estamos comunicando a través de un dispositivo, no perdamos la parte humana, y la parte humana tiene que ver hasta con el gesto social de la sonrisa, de una mirada empática, de saludar, ¿cómo estás? Yo tomo el ejemplo de Rosario, del doctor Eduardo y de otros docentes de AMAPSI que se dan el tiempo de saludar y de preguntar, ¿no? A cada uno de los que estamos en la sala, ¿cómo estamos?
o simplemente el decir, bienvenida Janet, qué bueno que ya entraste a la sesión, te estábamos esperando, pues eso hace sentir muy bien a Janet. Y si ella venía de un ambiente conflictivo, se peleó con la mamá antes o bueno, con alguien en casa, pues ya mi bienvenida para ella fue, la bienvenida que yo le di para ella fue gratificante y de inmediato entra o se posiciona en un estado emocional distinto. Entonces no perdamos esa parte humana. Sí. Patricia Torres Suez, considero que una de las ventajas de dar clases por Zoom ha sido el conocer a los alumnos desde otra perspectiva que no se podría en clases presenciales. ¿Cómo conocer su entorno real, donde viven? ¿Cómo es la convivencia familiar, etcétera? Pregunta. Bueno, pues mire, cuando estamos dando clases en línea y ellos dejan ver parte de su entorno, porque muchos lo hacen, muchos de ellos dirigen la cámara hacia sus papás y mire, Miss, estoy en mi cama o estoy en mi cuarto, mire, Miss, esta es mi sala, ¿no? Porque muchos de ellos lo hacen, los más extrovertidos, pues nos dejan ver parte de su entorno, pero nosotros podemos conocer eso siendo observadores. Sí es cierto que hemos perdido intimidad, es cierto que de repente tu sala se convierte en tu salón de clases, pero qué bueno, porque eso también te hace cercano al estudiante. Y entonces el estudiante dice, ay, mira a mi maestro, le gusta el color azul, ay, mira a mi maestro, ¿no? Entonces, eso nos acerca. Yo lo pienso así, lejos de perder intimidad, nos adentramos a sus contextos, a sus mundos familiares. A mí me ha tocado en clase, por ejemplo, que la mamá le grita a la alumna, oye, ven que necesito que esto, y la mamá grita, ¿no? Y a veces con groserías, y la alumna, mamá, estoy en clase, por favor, espérame tantito. Eso ya te da un referente de cómo se está viviendo el ambiente en casa. O también me ha tocado ver que ya la chica o el chico están en clase y la mamá se acerca y le deja ahí la taza de leche o el jugo y el muchachito así apenado como que pues estoy en clase, pero te das cuenta, ¿no? Te das cuenta también del cuidado de las mamás. Me ha tocado escuchar, adiós hijo, ya me voy, te quiero, y el cerrazo, ¿no? La puerta se cierra. Entonces, de esa manera podemos visualizar el entorno y el contexto de nuestros estudiantes. A veces nos sentimos muy satisfechos porque son niños, son adolescentes o jovencitos muy cuidados por sus papás, pero también abandonados. Una compañera me decía, mi hija está en kinder, y pues yo estoy sentada al lado de ella, ¿no? Pon atención, escucha, mira, la maestra está dando esta indicación, a ver qué dijo. Dice, pero también hay niños que están solitos y de kinder, ¿no? ¿Dónde están los papás? Pues quién sabe. Y cuando la Miss pregunta, ¿dónde están tus papás? Pues mi papá está haciendo X cosa, mi mamá está ocupada en otra actividad y dejan a la pequeñita sola. Entonces, pues ahí también, ¿no? Nos da un referente de cómo son los vínculos familiares. Y si estamos detectando que el contexto familiar es un tanto negativo, agresivo, si yo lo detecto, es válido también preguntarle a mi estudiante cómo estás, quedarte con él un ratito después de la sesión y tratar de ser empático. Quizá a ese joven la plática que tenga contigo de 5 a 10 minutos, pues le cambie la perspectiva, ¿no? Y si tenía como pensamientos muy, muy irracionales, cambien, se transformen a pensamientos racionales mucho más positivos. Exacto, muy bien. El aprender a respirar nos ayuda a controlar nuestra ansiedad generada por el estrés, nos dice Galaxy 11. Ujú, Alma sí. Calva nos pregunta, ¿cómo se resignifica la tristeza? Bueno, pues yo no les podría dar una cátedra tan elocuente como tú, Rosario, como el doctor o como el doctor Eduardo, ¿no? Pero tiene que ver con encontrarle un significado mucho más positivo a la situación problemática o a la crisis que se ha vivido. Se nos ha dicho mucho en la teoría de la praxis que el pasado sí se puede cambiar,
por supuesto que se puede cambiar y es cuando le das otro significado, cuando ya no te duele, cuando logras entender por qué han sucedido las cosas o situaciones, porque has tenido pérdidas y entonces el darle un nuevo significado pues nos da salud psicológica, pero la resignificación pues la tendríamos que llevar a cabo pues a través de la psicoterapia, a través de la guía del psicoterapeuta de la praxis, porque implica pues todo un proceso. Muy bien. Raquel Areli nos dice que una opción puede ser buscar otros estímulos nuevos, ¿no? Frente a toda esta realidad compleja. Fátima Pedrosa, muchas gracias por la conferencia y por la información compartida. Alma Peraza, sí, es un súper detalle. Laura dice, conocí una modalidad que ya existía en educación en casa en Estados Unidos. Yo miro esta situación muy similar. Es una educación constructivista que desea desarrollar habilidades en los estudiantes como ser autodidactas y responsabiliza totalmente al estudiante y al padre o tutor por el aprendizaje del mismo. ¿Usted qué opina acerca de esto? Sí, sí es cierto. Aquí se busca que el alumno, o se lleva al alumno a esta situación, que sea autodidacta, que sí tenga la guía del profesor, porque muchas veces la clase es asincrónica, no se está en contacto con el profesor deja el video y el estudiante lo puede ver cuando tiene tiempo para hacer una tarea y no se está en contacto con él, no le puede resolver dudas, ¿no? Cuando es educación virtual o una sesión virtual, ahí es diferente, es sincrónica, estoy con el profesor, puedo resolver dudas, hasta se puede generar un debate, pero en ambas modalidades y a distancia, pues se deja el trabajo, ¿no? Toma, aquí están tus copias, vienes, te las doy en un PDF, las imprimes y trabajas sobre ellas y ya después te las reviso. En estas tres modalidades, pues se camina hacia que el alumno sea autodidacta, autónomo, mucho más responsable, pero realmente se está logrando, realmente se está llegando a eso. Si los papás todos fuéramos democráticos y autoritativos, y utilizáramos o pusiéramos en práctica un estilo de socialización parental adecuado para esto, para ayudar en esta encomienda, probablemente se lograría, pero no todos los chicos tienen esos recursos en casa. No todos podemos llegar a ese aprendizaje o a ese desarrollo autónomo. Estamos tratando de llegar hasta allá. Y bueno, pues yo ahora no tengo un panorama real con cifras, ¿no? Sobre investigaciones y se está logrando todo esto. Pero bueno, lo que yo puedo decir desde mis referentes es que sí los muchachos están logrando esta parte de ser autodidactas, pero a veces a un alto costo, a un costo emocional muy grande. Por eso es que promovemos el autocuidado emocional. Exacto, muy bien. Alma Peraza comenta, El hombre en busca de sentido de Víctor Frank es un libro para resignificar la tristeza. Sí, estoy de acuerdo, Laura. Yo lo he hecho aquí, es muy práctico. Skoll comenta, excelente plática, muy interesante la parte del acompañamiento que como docentes hacemos con los alumnos. En la escuela donde trabajo se da clases en línea y los chicos se sienten atendidos. Sí, esa es la parte más importante como docentes que debemos atender, que tus jóvenes, que tus estudiantes se sientan captados por ti. Es mucho más fácil cuando ya conoces a los grupos, porque ya sabes cuál es la dinámica de trabajo. Se torna un poquito más difícil cuando es un grupo nuevo y los estás empezando a conocer. Ellos tampoco te conocen a ti, pero como docente, pues tienes las estrategias, tienes las habilidades para lograr que este acompañamiento y esta empatía, esta captación del grupo se dé desde el primer día. A mí, por ejemplo, me gusta ver a mis estudiantes, los saludo, les paso lista, no pierdo la formalidad de una clase,
pero también trato de que ellos se sientan a gusto con los temas, que los temas les sean significativos y que se vinculen, ¿no? También a su día a día y a su propia experiencia, a su propia historia. Entonces, cuando logramos hacer esos vínculos, cuando el aprendizaje se vuelve significativo, pues el aula virtual pues, tiene mucho del aula presencial. No se pierde ese vínculo emocional con los estudiantes. Sí, exacto. Bueno, tan importante es ese vínculo y hacer presentes a las personas. Bueno, que les comentaremos que en Facebook estamos teniendo comentarios. Verónica Meneses dice muy bien, Aymara. Eugenia Hernández, excelente. Noemí Barra, muchas gracias por su conocimiento, maestra Aymara. Lili Ruiz, muchas felicidades, Aymara. Excelente, siempre admirable. Arita Hernández, felicidades Aymara, muy buen trabajo. Goga Jesús, excelente maestra Aymara. Marcela Parra, muchas gracias por su plática. Y bueno, todos estos comentarios. Carmelita Montes, muchas felicidades, muchos saludos. Gracias, Rosario. Bueno, pues las instituciones se enfocan en el bienestar socioemocional de los estudiantes y nos preguntamos si el de los educadores, pues bueno, también se promueve esta parte. Muchos de nosotros como docentes durante este receso escolar, pues estuvimos tomando cursos, sí, instruccionales sobre cómo utilizar plataformas, pero también en el manejo en el manejo de emociones. Algunos docentes decían, pero bueno, es que yo no soy psicólogo, yo no voy a entender nada de eso. No, claro que sí, porque lo estás viviendo todos los días y porque te estás enfrentando ante estos retos con tus estudiantes. Y la verdad es que al tomar estos cursos, pues salen maravillados, ¿no? Porque aprenden a manejar, a autorregular sus emociones y de la misma manera o de manera o en automático aprenden cómo ayudarle al alumno a regular las propias. Aprendemos a dar contención emocional, que es a veces mucho de lo que nos piden nuestros estudiantes. En casa, los papás son, por supuesto, contenedores emocionales y hacen muy bien su trabajo, ¿no? Un hermano puede ser contenedor emocional, pero pues el docente tiene como esa dualidad, ¿no? Esa autoridad, pero también es ajeno, entonces puedo platicar con él, me da contención emocional, no solamente, bueno, en la parte personal, sino también en la parte académica. Muchos de nuestros estudiantes se encuentran estresados por la carga académica. Los trabajos en exceso se vuelven estresores y muchos de ellos pues empiezan a tener conductas alteradas y ahí es donde el docente puede actuar dando contención emocional. Les decía yo en alguna clase, mucha de la energía, ¿no?, que tendría que ir destinada a generar productos, a hacer un proyecto, a realizar una tarea, se vuelve en contra. ¿Cómo se vuelve en contra esa energía? Pues de forma negativa, ¿no? Conductas autolesivas, conductas autopunitivas, dejan de comer, se empiezan a cortar, empiezan a padecer el síndrome de Cutting, empiezan a tener ideas suicidas. Entonces, si el docente puede captar esto a tiempo y es un buen contenedor emocional, podríamos recuperar a nuestros estudiantes, podríamos ayudarles a retornar a esa salud psicológica. Muy bien. Omaira Martínez dice, Aymara, excelente maestra, he tenido el gusto de ser su alumna y ha sido un placer. Gracias, Omaira. Igual dice que gracias por estas pláticas a Mapsi, gracias por la plática, excelente información. Sergio Alberto Rojas Bravo, la práctica selectiva, interactiva y cotidiana con las nuevas tecnologías pueden generar hábitos y dependencia asertiva y contenidos y metodologías innovadoras, disruptivas. ¿Qué opina al respecto? Rosario, es que te escuché entrecortada. ¿Me puedes repetir, por favor? En Facebook nos está diciendo Sergio Alberto Rojas que la práctica selectiva, interactiva y cotidiana con las nuevas tecnologías pueden generar hábitos y dependencia asertiva.
y contenidos y metodologías innovadoras disruptivas. ¿Qué opina al respecto? Gracias y saludos. Bueno, pues como en todo, Alberto, hay ventajas y desventajas. Si abusamos del manejo de la tecnología, si abusamos de estas situaciones, pues por supuesto que se pueden volver en situaciones nocivas. Si nosotros como docentes tenemos la oportunidad de hacer un buen manejo y de llevar a nuestros alumnos al buen manejo de plataformas y de recursos digitales, pues estaremos haciendo un gran trabajo como educadores, como guías. Y muy ad hoc esto que aparece en la diapositiva, ¿no? Tiene que ver con la educación emocional, que no es solo el manejo teórico, sino que también involucra el manejo de las propias emociones, y esto pues no se trabaja en la formación curricular del docente, aunque debiera, ¿no? Ahora ya se están preocupando los programas de las licenciaturas en abarcar de todos los niveles, ¿no? Educativos, de abarcar el cuidado de las emociones o el manejo de las emociones en la formación del docente. No puede estar despegado, no puede estar lejos de nuestra formación como educadores. Sobre todo para esto, ¿no? Para no caer en los vicios, para no hacer más uso de las desventajas que de las ventajas que nos propone, pues ahora a este tipo de educación. Sí. Heidi Castilla, felicidades licenciada. Ana Cecilia del Río, muy buen tema para orientación docente. Felicidades, me siento muy orgullosa de escucharte y de compartir tanto contigo, dice Fátima. Caterín, ¿puedo hacer un comentario hablado? Claro que sí, adelante. Sí, es que veo que todos están escribiendo y como que mi idea es un poco más extensa. Bueno, yo me llamo Catherine, soy estudiante en la Universidad de Ixtlahuaca, estudio psicología. Y bueno, de hecho desde un principio me llamó la atención el tema porque como ya se había mencionado, bueno, hay partes que ya se estuvieron mencionando, que considero que es más como también ver la importancia tanto de docentes, profesores, como de psicólogos, el motivar a que los alumnos, los estudiantes, sepan llevar, bueno, más bien que los profesores sepan guiar o llevar o dar una buena enseñanza para un buen aprendizaje a los estudiantes a través de todos los elementos pues que la licenciada Aymara ya estuvo mencionando, que fue la adaptación, la resiliencia y la empatía, la salud, bueno, el autocuidado emocional. Y bueno, considero que son elementos pues bastante importantes, en especial retomo la adaptación y la resiliencia, porque bueno, en muchos casos no se nos da la educación, tanto académica como social, el poder adaptarnos a nuevas situaciones, en este caso como la pandemia, y bueno, la resiliencia, el poder superar o lograr la superación de varias situaciones, ¿no? Como son las emociones que ya hablaba la licenciada, la ansiedad, incluso la depresión, que son temas que se están pues viendo o que yo como alumna ahorita, bueno, ahora en estos momentos yo puedo pues observar o conocer. Bueno, mis comentarios son más como comentarios porque igual son como cuestionamientos que me hago acerca de cómo a través de la empatía, de la resiliencia y de la adaptación se puede, bueno, más bien a través de qué se pueden lograr estos elementos, habiendo pues diversidad de situaciones, no únicamente pues lo emocional, sino también lo económico, como ya se hablaba, pues lo familiar, lo social, que bueno, también igual como lo comentaba la licenciada, pues sí sería como de gran importancia que se pudiera implementar la diada, que sí, las diadas de los padres con los hijos, porque no se tiene bueno, en muchos casos no se tiene el hábito de platicar sobre el día de los hijos, bueno, de los padres por parte de los padres, no hay como que esa importancia. Y pues igual como qué estrategias o qué técnicas se pueden llevar a cabo con los padres para poder fomentar estas diadas y también que se dé la parte de la paciencia, de la comprensión o de la tolerancia para evitar pues la violencia, evitar los peleas desagradables
por las cuestiones de que los padres a veces no tienen el tiempo o las ganas de tomar estas clases con los niños, ¿no? Retomando lo que es la educación ahorita que se da de manera virtual. Y bueno, sí, más bien sería como esas cuestiones, esas preguntas, esas interrogantes de cómo a través de qué se pueden realizar estos elementos. Igual, o sea, lo que decía la licenciada, que yo tampoco no sabía que existían los subgrupos en Zoom. O sea, muchas veces yo creo que en esta actualidad ya consideran que los jóvenes nacemos con el celular bajo el brazo, y que pues es más fácil o es sencillo que nosotros sepamos llevar la tecnología, cuando a lo mejor sí puede ser un poco más sencillo porque nosotros hemos crecido con la evolución de la tecnología, pero igual se nos dificulta. O sea, nada más yo creo que es un poco más sencillo llevarlo a cabo, pero pues también es algo que se nos dificulta y que nos lleva pues al estrés, a la ansiedad, pues a tener pensamientos como no tan positivos acerca de cómo llevar las clases virtuales. Y pues era eso el comentario. Se me hace algo muy importante, muy sobresaliente, un tema que tiene mucha importancia porque son nuevas cuestiones, son nuevas, adaptarnos a nuevas situaciones. Y bueno, ese era el comentario. Gracias, Catherine. Pues bueno, mira, voy a tratar de dar una respuesta a todo lo que tú has dicho con un proyecto muy importante que el doctor Eduardo y Rosario están trabajando y promoviendo en AMAPSI, la Escuela para Padres. Con eso se resuelve mucho de lo que tú dijiste, ¿no? Cómo ayudar a los papás a que se involucren con sus hijos, a que los entiendan, a que comprendan, a que todo lo que tú has ya disertado con la Escuela para Padres. Y lo habíamos platicado también en una clase de psicopatología del niño. Papás y mamás ejercemos nuestro rol de papá, de mamá, y desarrollamos parentalidad, pero también hace falta recibir la instrucción de los expertos, de los especialistas, porque de repente creo que mi ejercicio de maternidad es el adecuado, cuando probablemente no. Entonces, si voy a una escuela para padres, ahí podré resolver muchas de mis dudas y aprender a ejercer ese rol pues, con mucho más asertividad. Y pues no seré una mamá o no seremos madres perfectas, pero sí mamás que buscamos el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Entonces ese proyecto de escuela para padres pues es algo muy bonito, algo que ellos están trabajando, que el doctor propone y la verdad es que pues tiene contenidos muy, muy interesantes. Gracias, Catherine. Gracias. Hago los comentarios juntos para que pudieras integrar. Bueno, son entre felicitaciones. Muchas gracias, Aymara. Agradezco la oportunidad de coincidir contigo y a MAPSI. Janet Cruz nos dice, Angélica Chávez, me tengo que retirar. Excelente plática. Buenas noches. Lucía, felicidades, excelente tema. Felicidades, Aymara, muy buena exposición. Gracias por otra excelente exposición. Patricia Torres. Magda Karina, sin duda la regulación emocional es fundamental. Justo ayer comentaba con mi hijo de 8 años que las emociones como enojo, decepción, miedo o tristeza no son malas, pero es muy necesario hablar de lo que sentimos para que no se desborden y podamos conocerlas. Eso es. Hasta ahí, creo que hasta ahí es. Gracias, Rosario. Pues bueno, es cuanto lo que yo les puedo compartir en esta noche sobre el autocuidado emocional. Quedan muchos temas todavía que tratar, que analizar, pero bueno, me parece que he tenido la oportunidad de hablar de los aspectos relevantes. Discúlpenme si en algún momento no fui tan elocuente. Doctor Rosario, pues es lo que hoy yo pude compartir. Y muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Aymara. Y bueno, pues les voy a pedir a todos que abran su micrófono y le podamos dar un aplauso muy grande a Aymara. Gracias. Muy interesante el tema. Gracias, muy interesante todo lo que nos compartiste y seguramente pues
aportaste muchas cosas, resolviste muchas dudas, entonces pues nos llevamos información muy interesante. Muchas gracias, Aymara, Gracias. por tu participación, muy amable. Gracias, Rosario. Gracias a todos por su escucha. Muy bien, mira, siguen llegando las felicitaciones. Verónica, excelentes ponencias. Florencia, felicidades. Alma Peraza, excelente profesora. Excelente profesora, dice también Miriam. Felicidades, Aymara. Bueno, pues muchas felicitaciones para ti, Aymara, por esta participación. Gracias. Bueno, pues le agradecemos a todos la asistencia y los esperamos la próxima semana, el próximo lunes a las 7. Les vamos a anotar ahorita en este momento la siguiente ponencia. Por favor, doctor Marcos, si nos puede poner la imagen. Bueno, mientras tanto, Mauricio Morales dice felicidades, maestra Aymara. Viviana Ortega, muchas felicidades y gracias por compartirnos temas tan importantes como lo fue el del día de hoy. Creo Gracias. que nos está anotando por ahí el doctor Marco la siguiente ponencia. Bueno, les comentó que la próxima semana tenemos manejo de la ansiedad en la terapia cognitivo-conductual. Ah, ya está aquí. Manejo de la ansiedad en la terapia cognitivo-conductual y estará la maestra Araceli Hernández Velázquez con nosotros. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por estar. Pues seguimos con las felicitaciones. Estos temas nos enriquecen mucho para tener una mejor salud mental. Y bueno, nosotros estamos manejando el concepto de salud psicológica, Lucía. Yo creo que en una de las siguientes ponencias seguramente se va a hablar de esto. Interesantísimo tema. Gracias a los ponentes. Muchas gracias, dice Mutue. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una excelente noche. Dice, ya quiero integrarme a MAPSI.